Una vez más en Ellas Líderes Podcast, bienvenidos, bienvenidas a este episodio más aquí con Isabel Justiniano, el equipo de Ellas Líderes siempre con el deseo de compartir temas que puedan bendecir, que puedan ayudarnos de manera práctica, pero a la vez bien profunda, bien espiritual. Ese es el deseo de este podcast. Y hoy vamos a conversar, en este momento vamos a conversar de una palabra que a nadie le gusta. A mí tampoco me A mí gusta, a tampoco. usted tampoco. Anuncio, no me gusta. El hábito de rendirnos. Y aunque la rendición no nos gusta, pero que sea un hábito, eso sí ya es Suena bomba. más raro, ¿no? Eso suena más Y raro, que más suene como que duro, tenemos que elegirlos, porque el hábito es algo que se elige, que se trabaja, que ¿no? se trabaja, que tenemos que desarrollarlo paulatinamente. Así que Sí. nos da la idea como que no nos podemos escapar de... No, Bueno, no nos escapamos. para nada. Por eso, ¿cómo hacer de esto un hábito? Y cómo la palabra misma nos saca roncha, como podríamos decirlo así, para unos más que para otros. Pero la rendición tiene que ver directamente con un ejercicio, a una muerte a lo mío por lo de Dios. Y quiero empezar leyendo un pasaje Okay. que lo menciona como algo que hay que trabajar. Dice 1 Timoteo 4, 7 y 8, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, en lugar de eso, entrénate para la sumisión, que es la rendición a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. O sea, un pasaje, dos versículos que da para meterse a estudiar varios días, ¿no? Sí. Pero dice que es algo que debemos entrenar. Y para entrenar necesitas adecuar tu rutina, hablando de lo físico, pero en esta parte de la rendición, que es algo espiritual y algo también de la mente, de la decisión, es un entrenamiento. Sí, me parece muy bien, muy bueno diría el enfoque, porque a veces pensamos que la rendición tiene que ver con emociones, ¿no? Cuando alguien nos habla en una consejería, en un ambiente cristiano acerca de que necesitamos rendirnos, o en una prédica, entonces, bueno, cuando sienta, ahora no lo siento porque pareciera como que me están obligando, ¿no? O por ahí hacemos una campaña o un libro, proponemos de rendición y muchos pensamos que tiene que ver con sentir, pero no es sentir, según esta perspectiva y este enfoque, no tiene que ver con sentir. Tiene que ver con decidir, es un ejercicio de la voluntad independiente para un estilo de vida permanente, o sea que tiene que funcionarnos todo el tiempo y de paso que es un anhelo de Dios, porque nuestra observación así global, podemos decir, de la vida cristiana o de la Biblia, la rendición es permanente, Él es el único Dios al cual nosotros tenemos que rendirnos y Él es celoso también de nosotros, de esa rendición o de esa intimidad que quiere que tengamos y que lo ubiquemos a Él como un Dios cercano, pero a la vez, ok, yo soy Dios y usted es humano, digamos, algo así, ¿no? También pienso de que ahí en el ámbito de quién se rinde, es alguien que está en una batalla, alguien que está peleando con algo y decide rendirse. Banderita blanca, ya no voy a pelear, ya no voy a luchar. En tema de guerras, se rinde el que ya no tiene recursos, ya no tiene alimento, ya no tiene provisión, ya no tiene armas, ya no tiene nada con qué seguir peleando. Y de repente, digo que no soy una conocedora del tema de guerras, pero también sabe que le puede convenir más rendirse que seguir peleando, no solamente por las pérdidas humanas. Porque ya está definida la batalla. Sino porque ya puede tener más beneficios, una concesión de ciertas cosas de parte del enemigo hacia que se está rindiendo y demás. Bueno, entonces, en este sentido, ya trayéndolo a la conversación, a lo que estamos, a este contexto, es cuánto estoy peleando internamente por lo que yo quiero. Desde la caída hay una lucha.
por lo que yo quiero, lo que yo deseo, versus lo que el plan de Dios original, que era que Adán y Eva pues disfruten de toda lo que él había creado, pero ellos deciden algo contrario. Y ahí empieza una pelea con nuestras decisiones, nuestras emociones y una vida alejada de Dios, ¿no? Sí, o en amistad con Dios, pero una amistad según nuestro Claro. criterio, no según los protocolos o los parámetros de Dios, lo que a nosotros nos funciona. Por eso es que también muchos nos convertimos en simpatizantes de la vida cristiana. Ok, yo voy a la iglesia, yo estoy con Dios y Él me ama y Él está a favor mío y Él va delante mío. Pero hasta aquí no más. Exactamente. No le damos a Él la posibilidad de convertirse en el rey de nuestra vida. Decimos que es, pero no lo es porque seguimos haciendo lo que queremos. Y claro, se entiende también a nivel humano porque existe esa connotación que usted está mencionando, ¿no? Nos rendimos frente a alguien y estamos declarando en la rendición de que ya no tenemos recursos, que ya no podemos. Y entonces hay una connotación negativa al rendir. Estoy rindiendo mi posición. Rindiendo mis derechos. Mis derechos, ¿no? Estoy rindiendo mis derechos. Si estoy rindiendo es porque estoy perdiendo algo. Entonces, claro, quien quiere rendirse, pues con esa connotación negativa. También la rendición implica que alguien va a tomar ventaja sobre vos. Alguien va a tomar ventaja sobre vos y te va a oprimir, y te va a esclavizar, y te va a mandar. Entonces, rendirse implica ceder tus derechos y acceder a una vida negativa para vos. Entonces, con todas esas connotaciones de la palabra rendición, que viene de la guerra, o que viene también de los maltratos aquí en la tierra, de los abusos de poder y todo aquello, ¿quién quiere rendirse? Se sobreentiende, pero es totalmente diferente cuando en el plano espiritual la Biblia habla acerca de rendirnos, ¿no? En este caso nos estamos rindiendo a un Dios que nos ama, un Dios que pura gracia nos invita a sus planes, nos estamos rindiendo a alguien confiable, nos estamos rindiendo a alguien que conoce el fin desde el principio, como dice la palabra, nos estamos rindiendo ante uno que define el cumplimiento de propósitos en la tierra, incluso nuestra propia vida. Nos estamos rindiendo a uno soberano y nos rendimos, y en realidad no es para pérdida, como la rendición humana, es para ganancia. Parece contradictorio, pero por eso, por toda esta manera de pensar, es que nos cuesta rendirnos y no tenemos el hábito de rendirnos porque perdemos de vista de que tiene que ver con decisiones. Y con los beneficios que trae también, no podemos ver los beneficios. Es difícil. Porque dice aquí, ¿no? El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión, el entrenarse en la sumisión es mucho mejor. Es mucho mejor. Entonces, es un paradigma que se rompe en nuestro entendimiento espiritual y mental de lo que significa ese mejor para mí, ese mejor para mi vida, para mi futuro, para el de mi familia, ¿no? Entonces, creo que eso para nosotras como mujeres nos da también la posibilidad de concebir lo de Dios en nuestra vida. Claro, cuando nos rendimos. Cuando nos rendimos, ¿no? Claro, cuando nos sí. entregamos a Él, Él puede hacer que concibamos lo de Él en lo que pasó con María, ¿no? ¿Se recuerda la palabra que dice? ¿Y cómo va a ser eso? Decía María, si no conozco varón, cuando el ángel le anunció que iba a tener en su vientre al Salvador. Y el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, dice. Y el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo del Altísimo. Y es eso, ¿no? En la unión con Dios, en la sumisión a la voluntad de Dios, podemos producir lo de Dios. ¿Qué significa? Que nos alineamos con sus planes y propósitos. Por eso es que nos es muy difícil ver, porque de vuelta todo este tipo de asuntos tiene que ver con que la palabra esté renovando nuestra mente y podamos entender. Y entonces veamos que los beneficios, y ojo que no deberíamos funcionar así, por beneficios con Dios, pero de todas maneras, los beneficios de rendirnos son superiores, tremendamente superiores, al desgaste o los sufrimientos que tenemos al rendirnos, o las pérdidas que podemos tener aquí en la tierra, ¿no? Porque en el caso de María, pues bueno, ella estaba ahí toda una doncella, ella tenía planes en su vida, se iba a casar con su
príncipe, José, y entonces se cruza el Señor y tuvo que rendirse a los planes del Señor. Así que me encanta la imagen esta de la idea que usted está compartiendo, ¿no? De producir lo de Dios. Sí, ¿qué sucede, no? Que si yo estoy haciendo caso a esta palabra no está aquí para que suene bonita. Está aquí porque nos está diciendo que hay una acción. El entrenamiento en la sumisión es una acción. Pero se fijó en la parte anterior que dice, no sigan cuentos de viejas. Sí, la verdad que me sentí identificada, no como vieja, sino como mujer. Como mujer, ¿por qué? Porque también puede funcionar para los varones, pero quiero decir como mujer, en que nosotras estemos escuchando en nuestra mente, le demos cabida a ideas que nos dicen que la vida feliz o la vida buena tiene que lucir de otra manera. Y también hacernos una idea, cuentos de viejas, de cómo es la sumisión. Ok, la sumisión y la rendición tiene un precio, hay un precio que pagar, tampoco nos vamos a hacer los locos con esto, pero los beneficios de aquellos son superiores. Esos son vida para nosotros, lo otro es muerte. Esos son cuentos de vieja que nos digan o que alguien crea que puede vivir la vida cristiana y ser bendecido haciendo lo que le da la gana. O sea, eso luce como bueno. Es una pérdida de tiempo, dicen, no pierdas el tiempo. Exacto, y luce como bueno. Ay, como a veces vemos, ay, que tiene éxito, ay, que le va re bien, ay, que está feliz. Eso es lo que luce. Para mí eso es un cuento de vieja. Otra cosa es lo que está pasando en tu corazón, otra cosa es lo que está pasando en tu casa, en tu familia y lo que pasará en tu descendencia cuando ya no estés en esta tierra. Ahí ya entra. Y las ideas mundanas, que son ideas que no incluyen a Dios, ¿no? Que no son verdades, son ideas, ¿no? Entonces nos lleva a una vida sin Él, una vida centrada en nosotros, una vida guiada por nosotros. Y por esto que dicen que te va a hacer bien, esto que dicen, los cuentos que dicen que si haces esto te va a ir mejor. Sí, de muchos creyentes también que dan esa imagen, ¿no? Claro. De que, solamente vamos a ser bendecidos, solamente vamos a prosperar, solamente que nadie nos puede tocar, que nadie nos va a suceder. Ok, muchas de esas cosas están en la palabra, pero hay muchas también que están sacadas de contexto, que Dios no te habló particularmente a vos para esta temporada y que además están siendo tomadas en una persona, en un creyente que a veces no está rendido, ni está obedeciendo. Ni está aceptando el señorío de Jesús sobre su vida, ni está involucrándose como discípulo o discípula en esta caminata aquí en la tierra. Porque una cosa es ser creyente, otra es ser un simpatizante, un seguidor ahí de lejos, y otra cosa es ser un discípulo. Entonces, esto que estamos hablando hoy del hábito de rendirnos, Jime, tiene que ver definitivamente con el discipulado, la expectativa de Dios de que nosotros seamos discípulos. Y por lo tanto, también que demos a luz más discípulos en nuestra caminata aquí en la tierra. El discípulo o el seguidor no solamente es porque lo está siguiendo porque es un fan, sino porque hace lo que hace el maestro, imita, repite, practica lo que el otro le dice. Tremendo con Jesús, ¿no? Jesús. Y ahí es donde nosotros como seres humanos podemos vernos limitados. Y yo no puedo ir a ese ritmo, yo no puedo con eso. Pero por eso es que es un entrenamiento. Que si yo me veo ante una mujer que músculo, peso correcto, talla correcta, yo digo, eso no es para mí. Pero ¿puedo creer eso? O puedo decir, empiezo a entrenar, empiezo a tener ciertas disciplinas, porque puedo llegar a ese peso, a esa talla, o cualquiera sea otra meta que te puedas plantear, que ahora puedes decir, eso no es para mí, ¿no? Y más aún cuando vemos las cosas espirituales, muchos cristianos nos vemos en desventaja de solo ella o solo él puede hablar así de la fe, puede hablar así con otros. El estar aquí para usted y poder expresar lo que está expresando con coherencia o con conocimiento de causa, es porque usted fue entrenando en su disciplina con Dios, no porque nació disciplinada, sino porque usted formó ese hábito. Pero también esa formación de hábito tiene un costo.
Y eso es lo que no nos agrada. Bueno, el una costo mezcla. de... Sí, el pagar el precio no nos gusta para nada. Sí, no, definitivamente no. Tiene que ver con la decisión, pero tiene que ver con la gracia también. Así la gracia es, disponible cierto. del Señor, porque dice la palabra que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, es decir, pone los deseos de hacer su voluntad y el poder para lograrlo. Entonces, incluso en este tema de la rendición, está la palabra del Señor que nos habla mañana, tarde y noche acerca de esto. Está la presencia del Señor en medio de nuestras dificultades y nuestro día a día, hablándonos, el Espíritu Santo susurrándonos, no hables, rendite, no, espera, rendite, no, esto no es lo que yo espero para tu vida, rendite, estás en este lugar, acordate de mis principios sobre la autoridad, rendite, pero no quiero rendirme porque yo quiero lo que quiero, además es injusto y no puede ser, y además estas personas están equivocadas, pero el Señor susurra y nos dice, ríndanse, ríndanse, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para sus almas. Entonces, Él nos nos ha modelado eso, Jesús. Y ahora también la vida de Dios en nosotros nos está todo el tiempo poniendo ese deseíto, pero ahí también hay un lugar que no podemos perder de vista donde se inclina la balanza y es en la voluntad. O sea, vienen los impulsos, vienen los deseítos, viene la palabra, viene el consejo y entonces yo tengo que inclinar mi voluntad hacia el espíritu, aunque mi mente me diga otra cosa, mis emociones me digan otra cosa, las circunstancias me digan otra cosa, pero ahí es, ¿no? Este tema de inclinarnos, si se puede decir así, en el lugar de la voluntad independiente, a esos deseos y a esa fe de que Dios no se equivoca. Ok, no lo creo, pero Dios no se equivoca. Me inclinaré para Él, hacia lo que Él me dice, y entonces me rindo. Ahora, el entrenamiento, esta decisión de ya, me rindo, también incluye un entrenamiento en la palabra. Sí. Es decir, la verdad de Dios. ¿Cómo voy a salir cómo voy a disciplinarme? La palabra. Porque cuando yo quiero tomar una decisión guiada por mi emoción o por mis impulsos, la palabra me dice, no hagas nada por contienda, por vanagloria, antes bien, con humildad. La palabra me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todas esas palabras, por eso es tan importante la palabra en nuestra vida, porque ese es un entrenamiento. Así es. El leerla, el memorizarla, el meditarla, es el mayor recurso que tengo para tener esa vida de rendición. Porque ¿ante qué me rindo? Ya, ni modo, está bien, lo voy a hacer. O me rindo, Señor, acepto tu voluntad, porque tu palabra me dice, entonces me alinea, claro, sí. Habíamos hablado en otro episodio del desenfoque o el enfoque. La palabra me enfoca. O sea, veo más claramente que esto es lo que debo hacer. Entonces, ese entrenamiento tiene que ver mucho con la palabra. Sí, estoy totalmente de acuerdo y qué bueno que lo menciona Jimena porque eso definitivamente es lo que nos da dirección. El problema que tenemos con la palabra, y algunos creyentes lo tenemos, que pueden ser que lean la palabra todo el tiempo, porque hay creyentes que no leen y ya está claro, ¿no? Hay que sumergirse en la palabra. Y la palabra es el Espíritu y la palabra es Dios mismo, ¿no? Pero hay otros que leemos la palabra, pero no sucede como dice, sí, ¿no? De que viene y es como que te pongan un espejo, te ves en el espejo, pero luego te das vuelta y te olvidas de lo que viste. Y entonces ahí también la distinción entre la palabra viva, la palabra rema, con el logos. La palabra logos es lo que está escrito, es una historia, yo sé lo que hizo David, a dónde fue, con quién entró, pues somos conocedores, pero no hacedores. Exacto, de la palabra, los años, ¿no?, de su reinado, cómo se llamaba su mamá, su hijo. Podemos sabernos toda la genealogía y nada más. Pero otra cosa es el encuentro con el Dios vivo, que es la palabra. El verbo era Dios, la palabra era Dios y estaba en Dios ahí. Y entonces el encuentro con la palabra, lo que usted está describiendo es el encuentro con el Dios vivo. Y el Dios vivo, ¿no es cierto?, hablándote. Y entonces, claro, no tenés más que rendirte.
y obedecer. Ok, tenés la opción de desobedecer, pero la palabra también es muy clara acerca de las consecuencias de la desobediencia. Para el Señor la obediencia es muy importante. Y me recuerda esto que hay pasajes en el Antiguo Testamento, historias en el Antiguo Testamento, donde Dios le hablaba al pueblo y le decía más bien que el pueblo estaba en desobediencia y todo aquello, pero le decía, por ejemplo, quédense aquí y pónganse bajo este rey, era el rey enemigo, que ahora les iba a gobernar, y entonces le decía, mi voluntad es que vengan y se pongan en sujeción bajo este rey. Y yo decía, pero ¿cómo? Nosotros queremos libertad, entonces, como tu idea, Dios, no nos funciona y no nos sirve, vamos a buscar ayuda por otro lado. Y se iban a Siria o se iban a Egipto, dependiendo de la temporada, ¿no? Es decir, o trataban de buscar la solución por sus propios recursos, porque no podían interpretar lo que Dios les decía. Es decir, que vos me estás diciendo, algo así yo creo que interpretaba el pueblo de Israel, es decir, que vos, Dios, me estás diciendo de que en esa opresión y en esa esclavitud me vas a sanar y me vas a liberar. No me entra. No es coherente. No me entra. Pero si vemos en la palabra, lo hizo muchas veces, porque Dios sabía que en ese proceso ellos iban a ser sanados, liberados, se les iba a extraer esa mentalidad de esclavitud, y luego Él mismo los iba a traer hacia sí mismo. Entonces la rendición luce así. Es como que Dios nos diga, aquí quiero que te rindas, no busques tu derecho en este asunto. ¿Qué? ¿Cómo es posible? No puede ser. Pero esa posibilidad de rendirnos, ese hábito que estamos mencionando, es algo que sí o sí necesitamos desarrollar. Es una distinción, creo yo, de nuestra relación con el Dios vivo, que es nuestro Padre, pero a la vez tiene la expectativa de que nosotros le obedezcamos, ¿no? Y entonces sí, me gusta la idea de entrenamiento, porque el entrenamiento no es algo que nos gusta, definitivamente. Nos gustan los resultados del entrenamiento. Claro. Y a veces, ya me imagino yo. Pero ¿cómo no? Yo quiero dejar de comer un día pan y quiero bajar 10 kilos. O sea, pero no funciona así, ¿no? El entrenamiento implica que hay una inversión de tiempo, una decisión que hay que pelear. Mira, este pasaje que es algo relacionado con lo que leímos anteriormente. Salmo 1 dice, qué alegría los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y noche. Y los resultados de este entrenamiento, de meditar en la palabra y de no andar en los cuentos de viejas o andar en el camino de malos, sino dice que ¿qué va a pasar? Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Y así, bueno. Sí, ¿no? Pero dice, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Es decir, hay una consecuencia de mi entrenamiento en la rendición y hay una consecuencia de seguir yo mi camino y de seguir esos consejos y de seguir esos cuentos. Sí, sí. Y a mí me inspira mucho, y creo que debería ser también algo que todos anhelemos. Me inspira mucho pensar en el futuro, pensar en la descendencia, ver, en primer lugar, ver de manera general cómo Dios siempre habla de la descendencia y siempre une que la consecuencia de la desobediencia aplica a nuestra descendencia, pero también los beneficios de la obediencia aplica a nuestra descendencia. Ahora en mi lectura de la Biblia, leyendo, por ejemplo, ya en la época de Salomón, y los reyes, el hijo de Salomón, Roboán, el otro Jeroboam, cuando se dividió el reino, todo eso estaba meditando. Pero hay varias ocasiones donde Dios dice, no voy a destruirles por completo o les voy a dar una oportunidad a causa de su abuelo David. Digo, wow, qué espectacular. La obediencia de David, que no era perfecto, como todos sabemos, pero la obediencia y la rendición, ese corazón de rendición que él tenía a pesar de sus altibajos, hizo que él quede recordado y Dios le había prometido algo y claro, por amor a sí mismo cumplió su promesa.
Y entonces tomó decisiones en el futuro a causa de la obediencia del pasado. Y entonces eso a mí me inspira el poder seguir entrenándome y creo que es el desafío de todos. No hay perfección en esto, pero seguir entrenándonos en el hábito de rendirnos. Estamos en pinino porque quizás somos más fáciles para rendirnos en un área de nuestra vida. Ok, quizás la finanza. Eso es fácil para rendirte en la finanza, pero aunque eso que el bolsillo es pesado para nosotros, pero quizás no puedes rendir a tus hijos. Y entonces no te rindes al Señor porque quieres tratar de intervenir, de controlar, porque no confiamos en el fondo en el Señor, y entonces no nos rendimos al Señor cuando Él nos dice, calma, descansa, yo me voy a hacer cargo. Y así, ¿no? En las diferentes áreas de nuestra vida quizás es fácil rendirnos frente a las dificultades o los problemas. Ok, viene una prueba y ya te rendiste, sea lo que sea, Señor. Pero no rendís tu finanza, por ejemplo. Y también está una rendición, no al Señor, sino que de repente quiere el Señor que batallemos y que le creamos, pero nuestra rendición tiene otra connotación en nuestra carnalidad, en nuestra Se me viene, humanidad. ¿sabe qué palabra? Una rendición condicionada. Porque a veces también nos rendimos esperando un beneficio, como si pudiéramos nosotros manipular al Señor. Pero la rendición es una rendición de corazón. Sea que reciba lo que te estoy pidiendo, porque me lo podrías dar. O sea, que no reciba lo que te estoy pidiendo, porque quizás es tu voluntad y estás en tu derecho, Dios, de no dármelo. Yo me rindo a lo que quieras, ¿no? Entonces, muchas veces nuestra rendición es condicionada. Ya, ok, me voy a portar bien porque tal cosa. Y entonces tampoco funciona así. Pero ok, sirve. Sí, Para sí. empezar, sirve. Pero debemos entrenarnos, debemos ir pasando niveles, ¿no? De entrenamiento y entender que esto es un proceso de toda la vida. Así es. Y leer su palabra es parte vital de este entrenamiento, Sí. porque conocemos en su palabra sus planes, sus leyes, sus mandamientos, y tenemos, como dice en este pasaje del Salmo, da su fruto en su tiempo, sus hojas no se marchitan. Y eso es el fruto de la rendición, ¿no? De ver no solamente el deseo de Dios hecho realidad en nuestra vida, ver y concebir los planes de Dios en nuestra vida y en nuestra descendencia, porque no solo se trata de nosotros en el sentido terrenal, sino de aquellos que vendrán luego. Entonces, ¿qué mejor que rendirnos? ¿Qué mejor de tener este hábito, el hábito de rendirnos? Esperamos que haya sido de ayuda lo que hemos compartido en este episodio y que puedas seguirnos en otro episodio más. Así que gracias Isabel, y gracias a ustedes.